Buenas noches, ¿qué tal amigos? Qué gusto que estén aquí conectados con nosotros. Les bendecimos. Gracias por todos los que se están conectando. Les invitamos a que ya dejen todos sus pendientes, que podamos disponernos a aprender lo que Dios tiene para enseñarnos este día. Tengan su Biblia, un cuaderno de apuntes, porque este es un curso, este es una enseñanza sobre escatología. ¿Se acuerdan lo que hemos estado viendo? Entonces, pues como todo curso, pues tenemos que estar listos, atentos, con un cuaderno de apuntes, con nuestro libro de texto, que es nuestra Biblia, ¿verdad? Que es de donde estamos sacando todo lo que Dios nos está revelando en esta tarde. Así de que les bendecimos y gracias porque pues estamos vivos, estamos bien. Espero que la hayan pasado bien en estos días de asueto. Amamos a México, ¿verdad que sí? Amamos a nuestra nación y es un orgullo ser mexicanos. No solamente el 15 de septiembre y el 16, sino todo el año. Bendecimos a México. Bueno, pues antes de arrancar, solamente quiero recordarles, tenemos en esta semana 2 reuniones. Aparte de esta, tenemos el viernes, hay reunión de varones. Todos los varones, por favor, conéctense. Es necesario que los hombres, que los sacerdotes del hogar, las cabezas de familia, los varones, sean instruidos en la palabra de Dios. Entonces, este viernes a las 7 de la noche y a las 8 de la noche, acuérdense, como siempre lo hacemos, oramos por sus necesidades. Manden, por favor, a- al correo o al WhatsApp de La Roca 222-233-1767. Manden sus peticiones de oración, cualquiera que sea y de cualquier lugar. Estamos un grupo de personas interesadas en tomar tu necesidad y ponernos en la brecha delante de Dios a favor de tus peticiones. Obviamente, unidos contigo, vamos a orar y clamar a Dios, ¿ok? El viernes a las 8 de la noche. No se les olvide, por favor, enviar sus diezmos, sus ofrendas. Eh, pueden ir a las instalaciones de La Roca, ahí en Mirasoles 273, de martes a viernes, de las 10 a las 4 de la tarde. Ahí pueden recibir sus ofrendas y sus diezmos. Si no, también ahí les pueden informar o al teléfono de La Roca cuál es el número de la cuenta bancaria para que hagan sus depósitos. Pues esperemos que toda la familia esté bien. ¿Y qué les parece si ponemos en manos de Dios este tiempo? Yo les voy a invitar que hagamos una breve oración para poder arrancar. Señor, gracias que tu Espíritu Santo en esta tarde nos dé revelación y entendimiento de todas las cosas que quieres que aprendamos, Señor. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia y porque nos has dejado en la Biblia, en tu palabra, todas las cosas que han de suceder, todos los eventos, todo lo que será nuestro destino. Muchas gracias, Señor. Haznos entender tus propósitos, Señor. Y yo bendigo a cada oyente, a cada persona que esté conectada y a los que se van a conectar en otros horarios, los bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. No sé si lo recuerdan. La semana pasada arrancamos con el tema de la resurrección y veíamos que la resurrección es una doctrina de nuestra fe cristiana, ¿sí? Eh, Necesitamos entender que la resurrección es una parte solamente de nosotros los cristianos. Ninguna otra
religión, ninguna otra filosofía habla de la resurrección del cuerpo, solamente la fe cristiana, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer un breve resumen, como ahí ustedes ya están viendo en las diapositivas. Lo que vimos es que todos los que mueren, tanto justos como injustos, tenemos un destino, un destino. Eso lo vimos la semana pasada. No es como mucha gente piensa que ya morimos y ya se acabó todo, ya no hay nada después de la muerte. No, por supuesto que no. La Biblia nos habla en ese sentido. Todos los que mueren, tanto justos como injustos, tenemos un destino. Otro aspecto que vimos, ¿qué sucede después de la muerte? Sucede que todos vamos a presentarnos delante de el juicio de Dios, unos para vida, otros para condenación eterna, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo. También otro aspecto que vimos, cómo será la resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Cuando hablo de los justos, estoy hablando de los redimidos en Cristo, es decir, todos aquellos que hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que por su sangre derramada en la cruz hemos sido perdonados, reconciliados con el Padre y justificados. Y cuando hablo de los injustos, pues obviamente sería todas las personas que han rechazado la palabra de Dios, que han rechazado a Dios, que han rechazado la redención de Jesús. ¿Ok? Bueno, y también vimos términos como los que duermen, ¿se acuerdan? Hay algunos versículos en la Biblia que hacen referencia a esta palabra, a esta expresión, los que duermen, refiriéndose a que están muertos, ¿verdad? Pero parece que están dormidos. Y la Biblia lo dice, los que duermen. Hablamos también la primera resurrección, cuál es la segunda resurrección o la segunda muerte. Hablamos también de cuándo resucitarán los justos y cuándo resucitarán los injustos, ¿ok? Aquí acuérdense que podemos darles varios adjetivos a los injustos. Pueden ser impíos, pueden ser pecadores, pueden ser infieles, pueden ser incrédulos, pero aquí nos estamos tomando este adjetivo de injustos, es decir, que no han sido justificados delante del Padre, ¿ok? Bueno, la resurrección, como dice, es la victoria sobre la potestad de la muerte, pues la resurrección es vivir eternamente con Cristo en un cuerpo transformado, ¿ok? Creo que vimos estas escrituras, Primera de Corintios 15:54b. Dices, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Oseas 14:13 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Wow. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Apocalipsis 1:8. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte. Hay otro de la muerte y del Hades. Hay otra escritura, Apocalipsis 14:13, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en que la resurrección es una victoria? Que el que Cristo haya resucitado, ¿por qué es una victoria? Quiero solamente recordarles, porque seguramente esto ya lo sabemos, que con el pecado entró la muerte a nosotros, ¿sí? El pecado de desobediencia abrió la puerta y entonces a partir de ese momento de que el pecado entró en el corazón del hombre, eso le dio autoridad a Satanás, eso le dio potestad a Satanás sobre nosotros.
¿sí? Porque a través del pecado el hombre está muerto espiritualmente. A través del pecado el hombre no puede tener comunión con Dios, con un Dios santo, con un Dios puro, con un Dios bueno, porque el pecado trae daño a nuestra vida espiritual. El pecado dañó nuestra vida espiritual, nos separó de Dios y en ese sentido, pues para Satanás era la victoria, porque lo que Satanás siempre ha querido es separar a la creación perfecta de Dios que somos los seres humanos. Siempre Satanás ha querido que vivamos separados de Dios. ¿Y eso cómo lo consiguió? Pues cuando le dimos apertura al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así es. Una persona que vive en pecado está muerto espiritualmente. Así tenga una religión perfecta, así pueda hacer buenas obras, mientras esté en pecado, está separado de Dios. ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo único que nos puede salvar de esta muerte? Pues la dádiva de Dios, es lo que dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, lo contrario a vivir en pecado es aceptar el regalo a través de Jesucristo de nuestra salvación. ¿Y qué implica nuestra salvación? Perdonar todos nuestros pecados. Y eso fue lo que hizo Jesús. Tú no podías salvarte solo, yo tampoco. Necesitaba yo un Salvador, alguien que pagara por mí toda la deuda que tenía con Dios, porque yo estaba destinada a la muerte, yo estaba destinada a vivir separada de Dios, creyendo que a lo mejor por mis buenas obras Dios podía escuchar mis ruegos, mis rezos, pero no. Aquí dice muy claro, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo nos es concedida la dádiva de la vida eterna. Es decir, ya en Cristo Jesús no hay muerte, no hay muerte espiritual, no hay separación de Dios, sino nos es otorgada la vida, no la muerte, la vida eterna. Hemos sido rescatados de la muerte, hemos pasado de muerte a vida. Por eso es tan importante hablar de la resurrección. Por eso es tan importante hablar de que Cristo venció a la muerte, porque era lo que el diablo quería. Pero Jesús triunfó, Jesús venció. Y por eso Él al tercer día resucitó. No se quedó en la cruz clavado, muerto como Satanás pensaba, sino Jesucristo resucitó. Y esa resurrección es nuestra victoria también. Cristo resucitó. Fíjate lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Yo no sé si esto a ti te dé emoción, te dé escalofrío, porque si Cristo resucitó, su victoria es mi victoria. Dice en Lucas 24, cuando fue sepultado y viene la resurrección, inclusive en el título de este versículo, de este capítulo, dice la resurrección. Voy a leer el versículo 4 y 5. Dice, aconteció que estando ellas, quienes, las mujeres, sí, que fueron a ver el sepulcro, después de que él había sido sepultado, fueron a ver el sepulcro. Dice, aconteció que cuando ellas eh, perplejas por esto, he aquí se apareció junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estaban estas mujeres atónitas. ¿Por qué? Porque habían llegado al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Y lo que encontraron ahí, se les aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, ¿cómo no habrían de tener temor? Imagínate una aparición así de ese tamaño, pues a lo mejor hasta tú también o yo me hubiera desmayado, ¿verdad? Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra,
yo me imagino por el resplandor de esos dos varones que eran ángeles, que estaban ahí para decirles a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y en el versículo 6, también agréguenlo, que no está ahí en la diapositiva, pero agréguenlo, dice: no está aquí, sino que ha resucitado, sino que ha resucitado. Cristo resucitó, su tumba está vacía y es la única tumba vacía. Cualquier otro líder espiritual que tú me quieras mencionar, su cuerpo está sepultado. Tal vez ahora pues hay huesos, o tal vez ahorita es polvo, pero sus tumbas están ocupadas. En cambio, la sepultura de Jesucristo, donde Él fue sepultado, está vacía porque Él resucitó. Gracias le damos a Dios. La redención de nuestro cuerpo es parte del plan de salvación, ¿sí? Dice Romanos 8:23. Romanos 8:23. Tu fe está depositada en un Dios vivo, mi amada iglesia. Dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Está hablando de la creación que gime, ¿verdad? La creación que gime por la restauración. Dice, no solamente ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Wow. Yo también espero la redención. Yo también espero que mi cuerpo físico sea redimido. Cuando tengo una enfermedad, cuando me está doliendo algo, cuando viene un virus y me ataca, ¿verdad? Al borde de la muerte, cuando empiezo a perder la vista, cuando me falla el oído, cuando todo el deterioro de mi cuerpo empieza a suceder. Yo digo, Señor, qué bueno que vas a redimir también mi cuerpo. Qué bueno, porque este cuerpo pues se desgasta, se enferma, está sujeto a mucho deterioro. Por eso dice ahí, la salvación también incluye la redención de nuestro cuerpo. Otro punto importante, nos da una nueva oportunidad de existencia. Hay dos escrituras ahí. Anótenlas, voy a leerles primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos da una nueva oportunidad de existencia. De eso se trata la resurrección. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos en la resurrección de Jesús está en nosotros una esperanza viva. Otro punto importante que tenemos que ver aquí. Por la resurrección de Cristo tenemos victoria y autoridad sobre Satanás. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Eso lo estábamos mencionando. Y dice el profeta Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá la muerte para siempre. ¿Sabes qué? El arma favorita de Satanás es la muerte, es la destrucción. Pero Jesucristo venció a Satanás. Así de que cada vez que sientas una opresión, que sientas que el enemigo quiere destruirte, que viene temor a tu vida, recuérdale que Jesucristo lo venció y le arrebató la potestad de la muerte. Y así
tú tienes también autoridad porque la autoridad la ganó Cristo en la cruz del Calvario a favor tuyo y a favor mío. Así de que Satanás no tiene ninguna potestad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque el que resucitó vive en mí y el que venció a Satanás es el mismo que a mí me da la victoria sobre toda obra del enemigo. Eso te debería de dar gusto y deberíamos de estar, si estuviéramos en el auditorio, estaríamos todos gritando, aplaudiéndole a nuestro Señor, dándole gloria a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Bueno, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo completos, con espíritu, con alma y con nuestro cuerpo transformado. Recuérdenlo, somos seres trinos, ¿verdad? Entonces, más adelante no tengan dudas de qué se trata esto del tribunal de Cristo, lo vamos a ver más adelante, ahorita solamente lo menciono, pero dice primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, nos santifique completamente, no a medias, dice por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy clara esta escritura, como habla del espíritu, del alma y del cuerpo, que los tres van a ser guardados de una manera irreprensible. Quiere decir que cuando estemos delante de Cristo para presentar nuestras obras, estaremos completos, ¿verdad? Esta es nuestra esperanza y algo maravilloso nos espera. Ahí mismo, en Primera de Tesalonicenses, ¿estamos bien, familia? ¿Vamos bien? Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Wow, nosotros tenemos esperanza, mis amados. Y esta esperanza es nuestra victoria. Y dice también el versículo 14, porque si creemos que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mis amados, esta es nuestra esperanza. Por eso dice la escritura, no estés triste, porque hay una esperanza viva, hay una esperanza gloriosa que nos espera. ¿Te podrías entristecer? Tal vez por los que no tienen esta esperanza. Y ahí estoy muy de acuerdo con eso. Nos debería dar tristeza, compasión, pero también esto nos debería de llevar a compartir esta esperanza para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y por medio de Jesucristo podamos todos vivir en esta esperanza. ¿Ok? Bueno, dice Primera de Corintios 15:35. Pero dirán algunos, ¿con qué cuerpo? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y vamos a adentrarnos a aspectos fascinantes, mis amados, porque sí, seguramente tú te has planteado esta pregunta, ¿con qué cuerpo? Lo mismo se plantearon los creyentes ahí en Corintio cuando le preguntan a Pablo, bueno, ya nos estás explicando de la resurrección de Cristo, de nuestra victoria, pero ahora dinos, Pablo, enséñanos cómo va a ser esta resurrección, cómo vamos a resucitar, con qué cuerpo. Bueno, todos estos versículos, estos puntos que vamos a ver están en este capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Están listos? Porque va a ser algo padrísimo, ¿eh? Va a ser algo fascinante. Fíjate lo que tú vas a vivir, lo que yo voy a vivir. Va a ser una experiencia gloriosa. Número 1, y solo por mencionar, dice, el cuerpo natural o físico será cambiado. Y lo vemos ahí
en Primera de Corintios 15:50. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro cuerpo en lo natural ya no será el mismo. Por lo tanto, no dependerá de comida, de oxígeno, ni de sangre para vivir. Así es, mi amado, como lo estás escuchando. Será un cuerpo adaptado para vivir en una esfera espiritual, sostenido por la vida del Espíritu del Señor. Por eso ya no será, no será con las mismas necesidades que ahorita tenemos. Ahorita necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos oxígeno, necesitamos la sangre, que es la que da nuestra vida física, pero cuando resucitemos, este cuerpo ya no va a necesitar eso. Fíjate, dice esa escritura, te la voy a leer. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, este cuerpo, al ser resucitado, va a ser transformado. Ay, esto me emociona, me encanta. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Yo sé que vienen muchas preguntas. ¿Cómo va a ser eso? Ya no va a haber sangre que corra por mis venas. Ya no voy a experimentar el frío, el calor o hambre. Pues no, dice la escritura que seremos, nuestro cuerpo será sostenido, vivificado por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Cristo? El poder del Espíritu Santo. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Qué escrituras tan contundentes, ¿verdad? Número 2, de un cuerpo perecedero a uno imperecedero. ¿Qué quiere decir esto? Que esa resurrección en este cuerpo resucitado no experimentará más muerte, no envejecerá, no sufrirá enfermedad, ni decadencia, ni incapacidad. Estaremos completitos con nuestro cuerpo, ¿sí? Y será un cuerpo que ya no va a envejecer, que ya no se va a enfermar, que no va a experimentar achaques, deterioro. ¿Por qué? Porque será un cuerpo diferente. Dice este versículo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿ok? Entonces ya seremos resucitados en un cuerpo inmortal, como lo es nuestro espíritu. Número 3, será el mismo cuerpo con el que muera, pero transformado como lo hemos estado diciendo, sin necesidad de oxígeno, de comida, nada de eso de las cosas naturales, sino que seremos transformados, pero con el mismo cuerpo. Cuando yo les estoy mencionando esto, quiero también llevarte a ver a Jesús, porque mira, Jesús se apareció ya resucitado, se les apareció a los discípulos, se les apareció a muchas personas, porque él tenía que dar evidencia de su resurrección. Él podría haber resucitado y, como sucedió, ascender al cielo y sentarse delante a la diestra del Padre y ya, ¿verdad? A lo mejor ahí hubiera dicho, pues ya se acabó mi misión y todo, pero no, mi amado, fíjate lo que hizo Jesús. Murió y resucitó, pero todavía, ya con un cuerpo resucitado, estuvo aquí en la tierra de los vivientes, ya con un cuerpo resucitado. Ahora, quiero hacer énfasis en esto, porque de aquí se puede agarrar una doctrina falsa.
Si Jesucristo se presentó resucitado, dio evidencias de ser transformado con un cuerpo resucitado, fue para dar evidencia de que él estaba vivo, de que la muerte no lo pudo retener, pero nunca, y quiero hacer énfasis en esto, nunca el propósito de manifestarse resucitado era pensar siquiera que hubiera comunión entre muertos y vivos. ¿Me estás escuchando? Eso es una doctrina falsa. El propósito de Jesús, y esto es una revelación que tiene que caer a tu espíritu. El propósito por el que Jesús se manifestó con un cuerpo resucitado era dar evidencia del poder de la vida que habitaba en él. No, nunca para establecer una doctrina falsa de que sí puede haber comunión entre muertos y vivos. Así es de que quiero que eso pues quede muy claro y no vayamos a agarrar cosas raras, ¿verdad? Como existen. Ah, pues entonces Jesús ya muerto y resucitado estuvo con sus discípulos, pues quiere decir que sí hay comunión. No, 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 no hay comunión. Eso tuvo un sentido, eso tuvo un propósito y eso solamente lo hizo Jesús, nadie más. ¿Por qué? Porque también como lo veíamos en la parábola de la semana pasada del rico y de Lázaro, hay un abismo, no hay comunión entre los muertos y los vivos. Y eso es algo que nos debe quedar muy claro, ¿de acuerdo? Fíjate lo que dice ahí en Lucas 24, 31 al 39. Hay revelación, mis amados. El Espíritu Santo está aquí trayendo revelación, abriendo nuestro entendimiento para que sepamos las cosas que nos han de suceder. Dice Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El contexto de este versículo es esos dos discípulos que iban camino a Emaús y que en el camino a Emaús Jesucristo se les acercó y empezaron a platicar, pero como dice aquí el versículo 31, que después de un tiempo de estar con él, aconteció que estando sentado, porque ellos lo invitaron a su casa a comer, dice que le reconocieron, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Porque seremos resucitados con el mismo cuerpo que vamos a morir. Es decir, si tú mueres de 40 años, vas a resucitar de 40 años, no vas a resucitar de 20. A lo mejor muchas mujeres quisieran resucitar jovencitas con 20 kilos menos, no, no, no. Así como vas a morir a esa edad, con ese cuerpo, así va a ser tu resurrección. Por eso dice que aquí que ellos le reconocieron, reconocieron a Cristo. Seguramente la voz, la forma de comer. Dice aquí que Jesús oró dando gracias por los alimentos y ahí también se abrieron sus ojos y dijeron, es que este es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús oraba de esta manera. Entonces seremos resucitados pues con eso, ese mismo, eh, nuestro mismo cuerpo en cuanto a facciones, a lo mejor el peso, la constitución corporal, etcétera, ¿no? Número 4, el cuerpo no estará sujeto a las leyes naturales, ¿sí? También nos dice el versículo 31, dice, se desapareció de su vista. ¿A qué se refiere esto de que no estaremos sujetos? El cuerpo resucitado no estará sujeto a leyes naturales. Pues esto se refiere a que ya nuestro cuerpo no estará sujeto a la gravedad, es decir, a lo mejor ya no va a haber una fuerza que nos jale a la tierra, que son leyes físicas, al tiempo, al espacio. Este cuerpo resucitado podrá traspasar muros
o estar en un lugar y luego en otro lugar. Aquí, aguas, quiero dar otra revelación. La naturaleza de omnipresencia es un atributo exclusivo de Dios. La omnipresencia se refiere a estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Jesús está aquí en mi hogar, yo lo percibo, sé que su espíritu está aquí, pero seguramente también está en tu casa, como está en otro estado, está en otro país. Eso es la omnipresencia. Nosotros cuando resucitemos no vamos a ser omnipresentes, porque eso es potestad de Dios. Lo que sí podemos estar en un lugar y a lo mejor después estaremos en otro lugar, ¿verdad? Recuerden, ya no habitaremos en esta tierra, será otro el ambiente, pero esa es una condición del cuerpo resucitado. Dice que Jesús, se desapareció de su vista. Y también nos dice en Juan 20:26, es que cuando leamos estos versículos que hablan de esta manifestación de Cristo resucitado, tú te tienes que dar cuenta cómo va a ser ese cuerpo, ¿no? Porque así como fue en Jesús, será en nosotros. Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo resucitado fue capaz de pasar un muro, de traspasar una puerta. Ay, qué fascinante, ¿no? Ya no habrá nada que nos detenga para poder movilizarnos o estar en otro lugar. Número 5, será un cuerpo sólido que se pueda tocar. También hay en Juan 20:27. No sé si todas estas cosas te están abriendo el entendimiento, te están maravillando. Mira, voy a hacer un paréntesis. Hollywood se ha encargado de tergiversar la Biblia de una manera horrenda, porque ha habido muchas historias, muchas películas con este tipo de temas, pero nada que ver con la realidad que dice la Biblia y con la realidad que vamos a vivir. Esto es la verdad, esto es la realidad. Y qué padre que podamos entenderlo. Dice Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, o sea, después de que Jesús entró con los discípulos, estando la puerta cerrada, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que será un cuerpo sólido, un cuerpo, no seremos fantasmas, no andaremos ahí flotando como una nebulosa. No. Como dice en el punto 3, vas a tener tu mismo cuerpo con el que moriste, pero con otras condiciones, con otra naturaleza. ¿Sí? A lo mejor muchos piensan, ay, pues ya vamos a ser como angelitos, nos van a salir alitas. No, nada de eso. Los ángeles son unos y nosotros somos otros. Eso es bien importante. Tomás tocó el costado del cuerpo resucitado de Cristo. Y cuando tocó la llaga de Jesucristo, cuando vio los orificios de los clavos en sus manos, él creyó. Qué bendición. Bueno, vamos a seguir porque si no, no nos va a dar tiempo. Número 6. Este cuerpo resucitado tendrá conciencia de sí mismo. Es decir, yo voy a verme, me voy a percatar de que, wow, ya resucité y ahora nada me duele, estoy completa. Ya, ay, no hay oxígeno, pero puedo respirar. En este ambiente no siento frío, no siento calor, estoy en un ambiente perfecto.
tendré conciencia de mí misma. Dice Juan ahí también, Juan 20:25, dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viene en sus manos, o sea, Tomás está hablando de Tomás el incrédulo, ¿verdad? La señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, ¿sí? Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto, ¿sí? O sea, eh, fue reconocido Jesús como él estaba en vida. Y eso nos lleva al punto número 7. Y esto es bien importante. Bueno, todos los puntos estos son bien importantes. Dice el punto 7, tal vez reconoceremos a nuestros seres queridos. Y a lo mejor ahorita muchos dicen, wow, qué padre, qué padre. Voy a ver a mi abuelita, voy a conocer a mi bisabuelo, me voy a encontrar con mi hijo que falleció. ¡Qué bendición! Pues sí, seguramente, porque no nos dice la Biblia exactamente si así será, pero sí hay un versículo, y esto también quiero que tú sepas que es revelación. En el Evangelio de Marcos 18:27. No, no es Marcos, porque Marcos no tiene 18 versículos. Debe ser, déjame ver si es Mateo 18. Mateo 18, ¿qué te dije? 27. No, fíjense que no. Déjenme checar mi escritura. Es Marcos 12. Marcos, corrijan por favor ahí. Marcos 12. Déjenme verla para que estemos seguros, ¿sí? Son muchos versículos los que estamos manejando. Se nos pudo haber ido esto. Ok. Marcos 12, versículos del 18 al 27. A ver si alguien lo puede escribir por ahí, por favor. Es Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27. Y este pasaje se trata de la pregunta sobre la resurrección. Pues sucede que los saduceos era un grupo de judíos que ellos no creían en la resurrección. Ellos creían en la reencarnación. Es decir, que cuando una persona muere, reencarna en otra persona o reencarna en un animal si hizo algo malo aquí en vida, como muchas religiones lo enseñan de manera equivocada, porque no hay reencarnación, hay resurrección. Bueno, entonces fíjate, los saduceos le hacen una pregunta al maestro y les dice, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y entonces levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y también murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Dice aquí, y así los 7 hermanos, dice que se casaron con la misma mujer, porque ellos habían muerto, se morían y el hermano se casaba con la misma mujer. Se moría y se casaban con la misma mujer. Y ahora viene la pregunta. En la resurrección, versículo 23, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué planteamiento estaban haciendo aquí los saduceos? Bueno, aquí en la tierra, pues esta mujer se casó con 7 hermanos. Y entonces, como aquí en la tierra
tuvo 7 hermanos y se supone que los 7 hermanos iban a resucitar, ella también al morir iba a resucitar. Entonces, ¿qué iba a pasar? Qué dilema, ¿no? Imagínate qué dilema de cuál de los 7 iba a ser marido. Entonces, el planteamiento de ellos era que lo mismo que vivimos aquí en la tierra iba a ser allá, en el reino de Dios, en el cielo. Y entonces Jesús les dice: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ahí me quiero detener. ¿Qué está diciendo el Señor? Son unos ignorantes, les dice a los saduceos. Ustedes piensan que los afectos que hay aquí en la tierra, como puede ser un matrimonio, como el amor a los hijos, que esos afectos que son fuertes en nuestra vida, esos mismos afectos los vamos a llevar al cielo. Y Jesús les dice: no será así. Lo que él está diciendo, que allá en el cielo, olvídense de esos afectos, olvídense que en vida tú extrañabas mucho a tu abuelita y que como falleció, tienes la esperanza de encontrarte con ella allá. Pues podría ser, porque tampoco dice que no, pero lo que está diciendo, que ese afecto, no sé si me da a entender, ese afecto, ese amor, esa relación hermosa que te unía con una persona que ya no está aquí porque murió y cuando resucite tú te vas a encontrar con ella, esa relación de afecto va a quedar eclipsada por la belleza y por el amor que tú vas a tener al contemplar a Cristo, ¿sí? Nuestros afectos carnales, nuestros afectos naturales aquí entre nosotros, nuestras relaciones con otras personas amadas y queridas, ¿sí? Ya no van a existir allá en el cielo. Quiere decir que allá en el cielo, como dice esto, no habrá matrimonios, que te encuentres con el primero que te casaste, ¿verdad? Y si enviudaste lo vas a volver a ver. ¡Ay, qué emoción! No, 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 no. Tampoco, ¡ay, qué emoción! Voy a encontrarme con mi hijo que falleció. No, 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 no. Porque esos afectos ya no van a existir. La única relación preciosa que va a existir es entre tú y tu creador. Por eso dice que seremos semejantes a los ángeles, no que nos vayamos a convertir como en ángeles, no. Los ángeles, ¿sabes qué hacen los ángeles? Adoran de día y de noche. Todo el tiempo están maravillados de ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ¿sabes qué? Va a ser que cualquier afecto terrenal que hayas experimentado cuando estabas vivo, quede de lado, quede de lado. Y tal vez si te encuentres a un hijo, te encuentres a un familiar, te encuentres a un amigo, pero ¿sabes qué? Todos juntos alabando y mirando la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que va a suceder. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí, y espero no desilusionarte si tú a lo mejor tenías la esperanza de que al morir ibas a volver a abrazar a tus seres queridos. No lo sabemos, pero lo que sí sé es de que cuando tú estés en la presencia de Dios, nada te va a importar más que alzar tus manos y glorificar a tu Creador. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú has tenido experiencias aquí en la tierra donde a lo mejor la adoración ha sido derramada sobre ti y te metes a su presencia y empiezas a adorarle, no sé si a través de un cántico, si de una palabra, si de una oración, pero te metes a la presencia de Dios y empiezas
a deleitarte, tal vez empiezas a llorar, te conmueve su gloria, su presencia. Y te quiero decir, ¿a poco en ese momento o en ese momento tú te acuerdas de tus afectos naturales? ¿Verdad que no? Cuando estás en la presencia de Dios, todo lo demás se te olvida, porque es tan grande la gloria de Dios a través de su presencia que ningún afecto toma lugar sobre esa presencia. Y así será cuando resucitemos. Que tu motivación, amado o amada, no sea más que ir a deleitarte en la gloriosa presencia de tu Dios. Como a veces hemos tenido probadas aquí en la tierra, hemos tenido pequeñas porciones de su presencia que nos quebrantan. Así será ya en la eternidad. Wow. Bueno, número 8, será nuestro cuerpo resucitado, un cuerpo adaptado para vivir en el ámbito de la nueva existencia. Esto es determinante, mis amados. Por eso, al principio de este curso, en la introducción, yo les decía, debemos de cambiar nuestra mentalidad porque todo lo que aquí vemos, lo que conocemos, lo que experimentamos, todo en lo natural, todo lo emocional, todo lo que nos rodea va a ser cambiado. O sea, no, la muerte y la resurrección de nuestro cuerpo no va a ser prolongación de esta vida terrenal, no, es otra existencia. Como dice ahí, nuestro cuerpo será adaptado, nuestro cuerpo eh, resucitado será para vivir en el ámbito de una nueva existencia. Y entonces, si hay una nueva existencia, si hay un nuevo ambiente, pues el cuerpo tiene que ser cambiado para vivir en ese nuevo ambiente. Por eso hay muchas escrituras que nos dice, ya no sufrirán, ya no llorarán, ya no tendrán frío, porque Dios será el sol que les alumbre, el sol que los caliente. ¿Por qué? Porque de Él vendrá todo lo que necesitamos. Jesús es el primero. Por eso estamos hablando de un orden. ¿Cuál es el orden de la resurrección? Jesús es el primero. Él es las primicias, ¿sí? Él es la semilla que cae y muere para dar fruto, porque Él resucitó. Él es la vida, Él es el Dios vivo y eterno. La muerte no lo pudo retener. ¿Quiénes las primicias de la resurrección? Cristo. Cristo Jesús. Muchos a lo mejor, y aquí también quiero dar una revelación, se acordarán cuando estaban los dos ladrones a un lado de Jesús en la crucifixión. Y entonces uno de ellos le dijo, Señor, llévame contigo cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús todavía no había resucitado, Jesús estaba muriendo en la cruz. Entonces muchos estudiosos, muchos teólogos dicen que esa palabra paraíso, porque Jesús le dijo a ese ladrón, vas a estar conmigo en el paraíso. El paraíso, muchos creen que es como una antesala del cielo, del reino, pero este ladrón, ¿por qué? Porque este ladrón no podía resucitar si Cristo todavía no había resucitado, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo o lo que queremos enfatizar es que Cristo es el primero en haber resucitado, ¿ok? Y después de Cristo, todos los que estamos en él vamos a resucitar, ¿de acuerdo? Ahí están varias escrituras. Después de Cristo, todos los justos en su segunda venida. Por eso estamos poniendo como segunda venida de Cristo el arrebatamiento.
Los muertos serán resucitados. Primera de Corintios 15:52. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí? Está muy bien explicado ahí cuál es el orden. Primero Cristo y después todos los muertos en Cristo resucitarán. ¿Ya se llevó a cabo alguna resurrección? No, no, porque todos estamos esperando la resurrección de los muertos. Todos, aún los que estaban antes de Cristo, como los que murieron después de Cristo, todos seremos resucitados en la resurrección. ¿Sí? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Wow. Esta es una de nuestras escrituras favoritas. En Job 19, déjame ver si alcanzo a ver porque con mi pantalla no se ve. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25. Job 19, 25. Dijo Jesús en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 6:5, nueva traducción viviente, dice, dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. Mis amados, qué gloriosa esperanza tenemos en Cristo Jesús. Así como él, yo seré resucitada. La muerte no tiene autoridad sobre mi vida. Estaré como dormida y me despertaré cuando él venga, me lleve a su presencia y resucite en un cuerpo transformado. No importa cómo haya sido la muerte. No importa si algún creyente lo devoró un tiburón. No importa si en un incendio se calcinó su cuerpo, pero si era un creyente, si estaba redimido por la sangre de Cristo, sabes que no importa la condición, él será resucitado. Esa persona será resucitado. Yo sé que mi Redentor vive. Y termino con esto. Quiero hacer una oración. No quiero dejar esto así. Que todo lo que hoy hayas escuchado, que todo lo que hoy hayas aprendido, sea una esperanza viva para ti. ¿Por qué? Porque si tú aceptas que Jesús murió en la cruz para perdonar todos tus pecados, para darte salvación y vida eterna, ¿sabes qué? Tú tienes la esperanza y la certeza de que resucitarás en un cuerpo también glorificado como lo fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez muchos todavía duden, tal vez muchos todavía no crean, pero te voy a decir una cosa. Pensando que yo estuviera equivocada, pensando que estoy malinterpretando mal la Biblia y que efectivamente después de la muerte no hay nada, pensando eso, ¿sabes qué? Aún la vida que estoy viviendo en este momento es una vida gloriosa, es una vida de fe, es una vida de respuestas, es una vida de esperanza. Porque Jesús mismo lo dijo, aunque en el mundo tengan aflicciones, confíen en mí,
pensando que esto de la resurrección, que son puras patrañas, que son puras mentiras, pensando que no hay vida después de la muerte, pensando que no voy a presentarme delante de ningún juicio de Dios, pensando que todo eso es mentira, yo aquí tengo una vida gloriosa. ¿Por qué? Porque confío en Jesús. Porque aunque tenga aflicciones, mi confianza está en Jesús. Pero si tú piensas que nada de esto es cierto y aún aquí en vida tú rechazas a Cristo, mi amado, déjame decirte que te estás perdiendo de una gran bendición, porque aquí esta vida como la estamos viviendo es imposible vivirla sin Cristo, sin una esperanza, sin una respuesta. Es muy difícil vivir sin Cristo, vivir atados al pecado, vivir haciendo maldad a otros o recibiendo la maldad de otros. Por eso, amado, yo te invito a aceptar a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos y con una oración de fe dile al Señor, Señor Jesús, tal vez de oídas he oído de ti. Tal vez sé que moriste en una cruz. Tal vez yo tengo una imagen de una cruz en mi casa, pero hoy, Señor, he escuchado que tú no te quedaste en la cruz, sino que tú resucitaste y venciste a la muerte y estás vivo y vives para darme vida a mí. Perdóname por todos mis pecados, me arrepiento, Señor. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Creo que después de que yo entregue mi espíritu, habrá una vida mejor. Y es estar contigo en tu presencia. Gracias, Señor. Acéptame como tu hijo, como tu hija. Acéptame en tu familia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados. Si tú hiciste esta declaración, bienvenido. Yo la hice junto con mi familia hace muchos años. Y esto me ha dado esperanza para el día de hoy y para el futuro que me espera. Así es de que, mis amados, como Jesús le dijo a Tomás, ¿sabes qué? Cree, no seas incrédulo, cree. Te bendecimos, amada iglesia. Si tú quieres llamar a nuestro teléfono 222-233-1767, ahí podemos orientarte, decirte o esclarecer las dudas que tengas. También puedes escribirnos a nuestro correo contacto@amistadlarroca.com y escribirnos, hacer con los comentarios que tú desees. Pues vamos adelante, ¿verdad que sí? Vamos avanzando. Terminamos en este día el tema de la resurrección y la próxima semana vamos a entrar al tema del arrebatamiento. No se lo pierdan, va a estar sensacional como todo lo que estamos viendo y espero que Dios te bendiga. Cuídate, cuídate. Nos estamos viendo. Que pasen buenas noches. Hasta pronto. Gracias.